amigos y amigas? Gracias por acompañarnos cada mañana en la primera emisión de Telediario. Estamos ya a mitad de semana, miércoles 29 de enero, son las 6 en punto de la mañana. Me imagino que ya estarán saliendo para sus labores o preparándose también para dejar a sus niños en las escuelas. Les deseamos que este día sea de muy buen provecho, que les salga muy bien todo, igual éxitos a sus familias. Comenzamos esta mañana y el noticiero revisando nuestros titulares. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, 18 funcionarios del Ministerio de Salud ejecutan protocolos de vigilancia epidemiológica para detectar el coronavirus. Los 1.500 ecuatorianos que residen en China no registran contagio del coronavirus, destacan las autoridades. Los distribuidores de gas se reunieron con el ministro de Energía. Se acordó el inicio de mesas de diálogo para analizar el aumento de sus utilidades y aplazar el uso de la facturación electrónica. La decisión del gobierno de retirar el asilo a Julian Assange permitió mejorar las relaciones entre Ecuador y Reino Unido, dijo el diplomático de la Cancillería británica Sir Simon MacDonald. En lo internacional, un sismo de magnitud 7.7 se registró en el Mar Caribe entre Cuba y Jamaica. No se reportan daños estructurales ni víctimas mortales. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, 18 funcionarios del Ministerio de Salud ejecutan las 24 horas un protocolo de vigilancia epidemiológica con el fin de detectar casos de insuficiencias respiratorias agudas, entre ellas del coronavirus. Esta medida de prevención se efectúa en todos los aeropuertos, puertos y terminales a nivel nacional. Detectar, notificar y analizar casos sospechosos de enfermedades respiratorias agudas con el fin de evitar que el coronavirus ingrese al país es el protocolo de vigilancia epidemiológica que el Ministerio de Salud ejecuta en todos los aeropuertos, puertos y terminales del país. Bueno, frente a un caso sospechoso, si es que el pasajero está en vuelo, tenemos nosotros un aislamiento para la aeronave. Pero si es que no está en vuelo, si es que la persona presenta aquí los síntomas, igualmente hay un protocolo, tiene que venir a epidemiología, aquí al Ministerio de Salud, aquí en el aeropuerto, y de aquí se traslada de manera por separado, aislado, se le transfiere al sitio que nosotros tenemos de llegada. Solo en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, 18 funcionarios del Ministerio de Salud forman parte del protocolo de vigilancia epidemiológica. Adicional a ello, se adecuó 6 puntos de información para que los viajeros conozcan de qué se trata el coronavirus. El Ministerio de Salud Pública ha dispuesto que se realicen campañas de información y controles preventivos en los aeropuertos. Donde además existe un formulario de declaración de salud de las personas que vienen viajeras. Pero sí hay cierta observación especial, necesario dadas las circunstancias a nivel mundial, es importante prevenir. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, ya que en el país no existen casos de coronavirus. Y lo que no tenemos es casos. El Ministerio de Salud no puede todavía informar de casos porque no tenemos. Estamos tranquilos, no hay ningún paciente que podría alertarnos. El paciente chino que está hospitalizado no tiene un diagnóstico de un virus, lo estamos manejando como una neumonía típica. Santiago Tello, Medios Públicos. Las autoridades ecuatorianas tienen contacto con sus similares chinas para vigilar la situación de los connacionales residentes en esta nación asiática ante el brote pandémico del coronavirus. Los 1.500 ecuatorianos no registran contagio. Esto incluye a los 9 estudiantes que están en Wuhan, quienes cumplen con los protocolos sanitarios establecidos. Protocolos que suponen, por lo pronto, la cuarentena, la permanencia en los sitios, en los dormitorios, en los departamentos donde vive sin poder salir al exterior, sin embargo de lo cual todos los estudiantes se encuentran conectados a través de teléfonos y a través de las redes sociales con la embajada y los consulados ecuatorianos. De hecho, esta mañana nos enlazamos por videoconferencia con los estudiantes ecuatorianos que les acabo de manifestar. Los encontramos a todos ellos con buen ánimo, con buena salud, como les acababa de decir.
Por su parte, el Ministerio de Salud Pública informó sobre el estado del paciente sospechoso de portar el coronavirus. Comunicado. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador informa sobre el estado del paciente sospechoso de portar coronavirus. El paciente continúa en una sala de aislamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de una casa de salud. Hasta las 11 de la mañana de este martes 28 de enero, la situación del paciente es crítica y estamos a la espera de su evolución. Los médicos a cargo están, de forma continua y permanente, brindándole toda la asistencia del caso. El gobierno nacional continúa activado a través de diferentes instituciones para prevenir y detectar posibles casos. Reiteramos a la ciudadanía informarse por canales oficiales. El coronavirus no da tregua. La última cifra de los fallecidos en China suman 132 y el número de contagios casi a 6.000, luego de que la Organización Mundial de Salud subió el nivel a alto la amenaza por este virus. Las autoridades sanitarias de la provincia china de Hubei, centro del brote del coronavirus, informaron que otros 25 pacientes infectados murieron y se reportó 840 nuevos pacientes confirmados. Por lo que el número de fallecidos hasta el momento en China subió a 132, mientras que el de infectados supera los 5.500. La mayoría de los casos son de la provincia donde se originó el brote, lugar en el que desde el pasado jueves todos los accesos fueron bloqueados para tratar de contener la expansión del virus. Fuera del país asiático se confirmaron casos en Alemania, Australia, Francia, Japón, Tailandia, Malasia, Nepal, Singapur, Corea del Sur, Estados Unidos, Vietnam y Camboya, por lo que en todo el mundo se extreman medidas para contener su propagación. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud cambió a alto el riesgo de la enfermedad tras haberlo calificado de moderado e investiga si es contagioso durante su periodo de incubación antes de que aparezcan los síntomas. Paco Urbina, Medios Públicos. El coronavirus avanza y su afectación llega también a la economía china y de otros países asiáticos y europeos. El sector del turismo es uno de los mayores afectados. A la delicada situación sanitaria que enfrenta China se suman las preocupaciones por el impacto económico que acarrean las medidas adoptadas por los gobiernos del mundo para evitar el contagio del coronavirus. Las bolsas asiáticas y europeas enfrentan números rojos por el desplome de sectores como el turístico, el petrolero y el siderúrgico. La economía local bajó su ritmo con mercados y otros comercios cerrados por el feriado de Año Nuevo, que se extenderá hasta el 2 de febrero por decisión gubernamental, con lo que dejó de ser una de las festividades más lucrativas debido a la prohibición de desplazamientos. Las acciones de empresas ligadas a la industria turística han sido las más afectadas. Las grandes aerolíneas europeas sufrieron algunas de las pérdidas más notorias. Lufthansa, por ejemplo, cayó un 4.33%, EasyJet un 4.92% y Air France un 5.64%. Y es que los viajes se han reducido al mínimo no solo por el temor de los turistas, sino también por las disposiciones de las autoridades. El gobierno de Pekín ordenó el pasado viernes a todas las agencias de viajes de China suspender la venta de paquetes turísticos nacionales e internacionales como medida para contener el brote. Y fruto de ello, los viajes en avión y tren cayeron en más del 40%. Mientras tanto, Rusia recomienda a sus ciudadanos no viajar al gigante asiático. Y otros países como Estados Unidos, España, Francia y Reino Unido comenzarán un proceso de repatriación. Coralía Pérez, Medios Públicos. En Ecuador aún no se confirma ni se descarta el primer caso de coronavirus. Sin embargo, es necesario tomar las medidas de prevención. Los especialistas insisten en adoptar medidas para evitar el contagio de una infección respiratoria. Veamos a continuación qué debemos hacer. La Organización Mundial de la Salud calificó como alto el riesgo del coronavirus a escala mundial. Aunque todavía no se conoce si la transmisión ocurre vía respiratoria, por contacto o por ambas, epidemiólogos aconsejan adoptar medidas similares a las que se toman para evitar el contagio de una gripe. La principal recomendación es mantener la calma. Si una persona presenta una infección respiratoria por virus o bacterias, la primera medida a adoptar es el aislamiento, es decir, evitar el contacto directo con el enfermo. No se debe compartir bebidas, alimentos y cubiertos con los pacientes. Evitar besos y abrazos, pues según los expertos incrementa el riesgo, pues las principales formas de contagio son las secreciones nasales o faríngeas. Ventile la casa diariamente durante aproximadamente 20 minutos. Utilice mascarilla.
Evite aglomeraciones. El lavado de manos frecuente es la medida más eficaz tanto para prevenir el contagio como para evitar la propagación del virus. Este aseo debe realizarse frotando palma sobre palma con abundante jabón y entre los dedos de las manos. Es importante también utilizar un desinfectante antibacterial. Limpiar las cosas que utiliza con frecuencia como teléfonos, pomos o picaportes de puertas. Cubrirse la boca al toser o estornudar usando el antebrazo, no las manos. Utilizar siempre pañuelos descartables para no estar constantemente reinfectándose. Si usted presenta síntomas como fiebre, dolor de cuerpo, que son los que aparecen ante un cuadro de resfrío, no se automedique, ya que los analgésicos o antibióticos atenúan las molestias y no permiten determinar si es portador de una enfermedad más grave. Acuda al doctor y recuerde que lo principal es informarse a través de los canales oficiales. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Con estas importantes recomendaciones que son primordiales tomar en cuenta tanto en casa como en las escuelas, nosotros vamos a cambiar de tema y le contamos que el gobierno motiva a la ciudadanía a conocer los distintos planes de financiamiento que tienen para que los ecuatorianos accedan a una casa propia. El presidente Lenín Moreno entregó un departamento a una familia capitalina en el conjunto habitacional financiado por Mutualista Pichincha, que forma parte del plan Casa para Todos. Son departamentos como este que conforman el conjunto Retamo Park, construido por una firma de arquitectos y financiado por Mutualista Pichincha, que forma parte del programa gubernamental Casa para Todos. Magali Airosa decidió invertir y hoy recibió ya su departamento. Porque imagínense, con ese porcentaje del 4.99, ¿quién no puede, no? Y gracias a usted, presidente, por la oportunidad que nos ha dado. Es un conjunto habitacional ubicado en la Ciudadela El Recreo, al sur de Quito. El presidente Lenín Moreno conminó a los ciudadanos a conocer todos y cada uno de los planes de financiamiento que ofrece el gobierno para que todos los ecuatorianos puedan acceder a casa propia. Realmente a una cuota bastante inferior a la que ofrece el mercado de capital en el Ecuador. En enero de este año, el gobierno nacional emitió el primer bono soberano por $400 millones para vivienda. El ministro de Economía, Richard Martínez, precisó que esta operación permitirá que los ecuatorianos tengan tasas de interés preferenciales en créditos para vivienda de interés social o de interés público. Por ejemplo, una vivienda de $40.000, lo vamos a exponer el día de hoy, tiene en el caso de la entrada también un nivel de preferencia, una entrada que pudiera ser de $2.000, que es la primera barrera para conseguir el crédito. El ministro de Vivienda, Guido Maquiavelo, dio a conocer, por ejemplo, que en viviendas de interés social existen en ejecución 33 proyectos habitacionales, con un total de 33.000 viviendas. Gracias al compromiso de las instituciones y del sector de la construcción, que finalmente aquí ya se ha sumado y muy activo. El gerente general de Mutualista Pichincha, Juan Carlos Alarcón, precisó que en este contexto, esta entidad financiera tiene una oferta de 4.628 viviendas, tanto de interés público como de interés social. Departamentos que valen $50.000, más o menos la cuota incluidos seguros es 310. En los departamentos que valen $60.000, incluidos seguros, la cuota es 370. Y en los departamentos que valen $70.000, la cuota más o menos es de $435. En agosto de este año estará lista la segunda etapa del conjunto Retamo Park, con 90 departamentos adicionales, cuyo 80% ya se encuentra vendido, según el gerente de Mutualista Pichincha. Javier Ceballos, Medios Públicos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social presentó el programa Ecuador Solidario Ciudades de Alegría, concebido como una estrategia alternativa de comunicación donde se difunden valores a las familias asistentes. El Ministerio de Inclusión Económica y Social le apuesta a esta metodología para llegar al núcleo de las familias. Iván Granda, ministro del ramo, explica que el programa Ecuador Solidario Ciudades de Alegría es en sí una estrategia de comunicación alternativa para difundir a las familias mensajes relacionados al bienestar familiar, a la prevención del consumo de drogas, del embarazo en adolescentes, la convivencia en comunidad, en fin, propuestas relacionadas a consolidar el bienestar de todos. Esta iniciativa y esta estrategia alternativa llega directamente a las personas beneficiarias de la protección social del gobierno. Las funciones circenses se desplegarán en todo el país con el siguiente esquema, detalla el ministro Granda.
Estaremos en Guayas la próxima semana, en El Oro, en Azuay, Los Ríos, Manabí. Son 450 funciones, la capacidad del evento es 1.600 personas con discapacidad, adultos mayores, personas con discapacidad, niños. El secretario de Estado aclaró que para este programa se ejecutó un presupuesto de 2.4 millones de dólares, que representan menos del 1% del presupuesto del ministerio. Si usted ve, una charla de Di Blasio costó $1.800.000. Esto llega a 700.000 personas. La inclusión no solo tiene que ser por bonos. La inclusión económica no pasa por el bono, la inclusión social no pasa por los servicios del MIES, también por el acceso al arte, a la cultura, al teatro. Durante esta semana, la carpa de este programa ministerial estará ubicada en el sur de Quito, junto a la plataforma gubernamental situada en el sector de Quitumbe. Javier Ceballos, Medios Públicos. Continuamos con la información en Telediario. El secretario anticorrupción, José de la Gasca, destacó los esfuerzos del gobierno para combatir los delitos contra la administración pública. Entre ellos, el uso de tecnología para receptar denuncias y una consultoría de expertos internacionales. Esta institución presentó 40 casos en la Fiscalía y sigue de cerca 400 procesos judiciales. A pesar que en un año en el gobierno han pasado 3 secretarios anticorrupción, el trabajo que realiza esta institución para combatir los delitos contra la administración pública se mantiene. Así lo ratificó este martes en entrevista para los medios públicos el nuevo titular del organismo, José de la Gasca. Lo que tiene que ver con la aplicación de las normas ISO 37001, que son las antisoborno, ya se encuentran actualmente implementadas en 4 de las empresas públicas más importantes, digamos, o más trascendentales en cuanto al aspecto económico. Y es que a través de esta secretaría, las preocupaciones del gobierno para combatir este mal se materializan. Recientemente, en un nuevo esfuerzo, se presentó una nueva herramienta para que la ciudadanía pueda hacer sus denuncias en línea. Evita que tengan que estar movilizándose, yendo a un chat, a un cyber, escribir, contratar a un abogado, sino que van directamente y nos lo ponen. Nosotros lo procesamos y en ciertos casos podemos llevarlos nosotros mismos a las autoridades o hacer el seguimiento, que es buena parte del control que nosotros realizamos. En su lucha contra la corrupción, la actual administración además anunció una comisión de expertos internacionales, quienes deben presentar sus aportes y trabajar en un modelo propio para combatir estos delitos. La propuesta de este gobierno es traer a estos expertos, gente capacitada, muy preparada en cada uno de los aspectos, en cada una de las fases críticas. Nosotros estamos ya, como he dicho, ya en las mesas de trabajo para lograr que esto funcione. En este periodo, la Secretaría Anticorrupción ha presentado 40 denuncias en la Fiscalía y sigue de cerca alrededor de 400 procesos judiciales, aunque según José de la Gasca, desde el organismo que preside mantienen el respeto al trabajo que realiza la función judicial. Porque queremos llegar a que existan las sentencias condenatorias para luego entrar en la fase de ejecución de esas sentencias y poder recuperar el dinero. De la Gasca además insistió en la necesidad de establecer un marco jurídico claro que permita una lucha efectiva contra la corrupción. Ronito Apanta, Medios Públicos. La fiscal general y las presidentas del Consejo de la Judicatura y del Consejo Nacional Electoral, así como el principal de la función de transparencia, presentaron ante la Asamblea Nacional su informe anual de labores. Se destacó los esfuerzos por combatir la corrupción. La lucha contra la corrupción fue uno de los ejes destacados en la rendición de cuentas en cada uno de los funcionarios. De acuerdo al ámbito de sus competencias, se refirieron a los casos que resultan ser emblemáticos o que alcanzaron una relevancia pública. Por ejemplo, los hechos ocurridos en octubre. La fiscal general del Estado comentó el número de causas, los cargos y resultados alcanzados. Han sido investigadas bajo este ámbito 823 causas, sobre las cuales se formularon 269 cargos por daño a bien ajeno, 211 por paralización de un servicio público, 112 por ataque o resistencia, 231 por otros delitos relacionados y se han obtenido hasta el momento 2 sentencias. El Contralor General Pablo Celi, por su parte, como presidente de la función de transparencia, en lo relacionado a la lucha contra la corrupción, dijo que se demanda una articulación interinstitucional, un marco legal adecuado y alejado de intereses políticos particulares o electorales. Destacó entonces los casos con indicios de responsabilidad administrativa, civil o penal gestionados al momento. Hemos enviado 361 casos, entre informes con indicios de responsabilidad penal por parte de las instituciones que tenemos competencia para ello, o
denuncias para investigación fiscal en el caso de las instituciones que no tienen facultad para establecer indicios. En el tenor de los esfuerzos por combatir la corrupción, la presidenta de la Judicatura se refirió, entre otros aspectos, a la creación de las unidades especializadas de lucha contra la corrupción, la evaluación de jueces y al caso Gamboa, un supuesto funcionario que solicitaba dinero a cambio de beneficios. Y ya tenemos, por acción coordinada entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado, sentencia condenatoria. Este es ya el primer caso. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, también defendió su gestión y en la línea de la lucha contra la corrupción valoró el trabajo realizado en las elecciones de 2019 y aunque sin referencia directa al proceso político en su contra, comentó su disposición a rendir cuentas y a los exámenes de Contraloría a la gestión del organismo electoral. La Presidencia solicitó a la Contraloría General del Estado la ejecución de 6 exámenes especiales y auditorías integrales a la gestión electoral. No le tenemos miedo a rendir cuentas. Acciones para contribuir a la erradicación de la violencia contra la mujer, presupuesto y más aspectos de la gestión fueron parte de la rendición de cuentas en la legislatura. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. El Pleno de la Asamblea Nacional recibió al ministro de Recursos Naturales No Renovables, José Augusto Briones, al liquidador de la compañía Refinería del Pacífico, Cristian García, y al gerente de la empresa pública de agua, Washington Argüello, para informar de la situación del acueducto La Esperanza El Aromo. Los legisladores manavitas Carlos Bergman y Guillermo Celi advirtieron que 100.000 pobladores de los cantones de Manta, Jaramijó y Montecristi de la provincia de Manabí no tienen agua potable y que se abastecen por medio de tanqueros. El ministro Augusto ofreció una solución definitiva al problema. Que la estatal petrolera Petroecuador provea los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento del acueducto y que los municipios sean los encargados de gestionar la orden de compra de los equipos requeridos. En este punto quisiera mencionar que hace unos minutos tuve una conversación con el señor alcalde de Manta y me dice que los equipos, básicamente las baterías necesarias, están siendo adquiridas, están en el país, lo cual nos permitiría hacer un bypass que, de acuerdo a los cálculos técnicos, a su vez sería posible ir introduciendo, o sea, cargando de líquido a los ductos a partir del jueves en la tarde. 6:22 de la mañana, distribuidores de gas licuado de petróleo se reunieron con el ministro de Energía, José Augusto Briones. Se acordó el inicio de mesas de diálogo sectoriales para analizar el aumento de sus utilidades y aplazar el uso de la facturación electrónica. Rosario Jaramillo es distribuidora de gas licuado de petróleo hace 40 años en Guayaquil. Ella afirma que el negocio actualmente es insostenible, pues el precio al que compran el tanque de gas es de $1.52, mientras el precio de venta oficial es de $1.60, es decir que su utilidad es de apenas 8 centavos por unidad. Nosotros somos las personas que hacemos cargo de traer el gas desde el Chorrillo acá y eso la planta no nos quiere reconocer. Estamos siendo sancionados ya y actualmente estamos vendiendo a 1.60, pero estamos cayendo en pérdida. Este fue uno de los principales puntos que se abordó en la cita que mantuvieron los representantes de la Cámara Nacional de Distribuidores y Transportistas de GLP y el ministro de Energía, José Augusto Briones, en las instalaciones de Petroecuador en Guayaquil. Ellos piden que se aumenten sus utilidades, incrementando el precio del tanque de gas. Claro, tenemos que pagar el local, tenemos que pagar a alguien que ayude a trabajar. Y usted sabe que ahorita subió el básico, son $400 y no nos alcanza. Mientras, el gobierno ha informado que el precio del tanque de gas se mantendrá en $1.60. Sin embargo, tras la reunión, se acordó el inicio de mesas de diálogo para buscar opciones. La propuesta es que no exista costo de afectación para el consumidor. Entonces esto implica que dentro de la estructura tendrá que modificarse los costos y fijarse en los márgenes de utilidad de los distribuidores y de los transportistas a nivel nacional. Otro tema que se abordará en las mesas de diálogo es la petición de prorrogar la obligación que tienen a partir de este año los comercializadores de implementar la facturación electrónica. Que tenga que ver con capacitación primeramente y estamos en ese proceso, pero el señor ministro también ha creído conveniente generar esa mesa sectorial para que
todas las autoridades involucradas en este proceso tengan que tener coincidencia en la toma de decisiones. Las mesas de diálogo iniciarán la próxima semana. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Los esfuerzos de las instituciones gubernamentales para combatir el contrabando de combustibles inició este 2020 con 6.021 operaciones de control. Desde la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos se impulsa el uso de un aplicativo móvil en las fronteras del país para mejorar los procesos de distribución de gas de uso doméstico. Anualmente el gobierno destina 2.300 millones de dólares para los subsidios a los combustibles. Para evitar que esos recursos sean aprovechados ilícitamente por terceros, las instituciones gubernamentales trabajan de manera articulada para combatir el contrabando. En lo que va de este 2020, se han realizado 6.021 operaciones de control. Que primero internamente se puedan desviar estos recursos para un consumo que no es el que está el propósito del gobierno, y otro en caso de las fronteras para que sean destinados para actividades ilegales. En entrevista para los medios públicos, Alejandra Román, funcionaria de la Agencia de Regulación y Control de los Hidrocarburos, aseguró que este organismo realiza operativos intensos e inspecciones para fomentar el uso adecuado del gas licuado de petróleo. Se encarga de controlar y fiscalizar a los sujetos de control que están debidamente autorizados. Tenemos actualmente ya 50 sanciones en lo que va desde el 8 de enero hasta la presente fecha. Nuestras sanciones son por calidad, cantidad y precio. Las provincias fronterizas son los lugares en donde el contrabando de los combustibles es más intenso. Uno de los esfuerzos para combatir este mal es la implementación de un aplicativo móvil para tener un mejor control de la distribución del gas de uso doméstico. Ellos solamente están otorgando su cédula, se escanea la cédula a través del celular y se procede a expender el producto. Es un mecanismo de control adicional simplemente para garantizar que los ciudadanos, los ecuatorianos, quienes residimos acá en el país, pues accedamos al GLP. El fin de semana pasado, la Policía Nacional detuvo a 5 personas relacionadas con el tráfico de combustible subsidiado, que se calcula produjeron un perjuicio al país por $600,000. A través de las líneas 1-800 delito y 1-800 lo justo, se pueden realizar las denuncias de estos delitos. Ronito Apanta, Medios Públicos. Por su moneda y por la ubicación geográfica, Ecuador es un atractivo para cometer ilícitos como la producción de cocaína en la frontera con Colombia o el contrabando de combustibles. Delitos que, según el Ministerio de Gobierno, generaron en el año 2019 3 millones de perjuicio al fisco. Hacia un Ecuador sin contrabando fue la temática de un foro en el que participó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Explicó que el contrabando implica una industria criminal que ha contaminado a agentes estatales. Un país atractivo para muchos negocios ilegales. Primero, que el Ecuador es un país con una economía dolarizada, pero ese es un factor que hace que el lavado de activos sea más sencillo en el Ecuador. La otra realidad es una realidad de ubicación geográfica. Dijo que es una actividad que se ha normalizado. No hay lugar en donde sea tan barato producir cocaína en el mundo como en la frontera entre Colombia y Ecuador, porque están las zonas más densamente sembradas de coca y la gasolina subsidiada más barata del continente. En 2019, la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios desarticuló 10 organizaciones contrabandistas y detuvo a 140 personas. Tenemos 48 pasos no habilitados en la frontera norte y 47 pasos no habilitados en la frontera sur. En lo que va de 2020, más de 6.000 operaciones se han ejecutado, precisó Romo, para luchar contra 2 problemas grandes que hay en el país: la distribución del gas de uso doméstico, el diésel y gasolinas. El fisco destina 2.300 millones al año en subsidios a estos productos. Que comparado con el precio en el que se consigue o gas licuado de petróleo o combustible, gasolina, en alguna de nuestras 2 fronteras, el incentivo para el contrabando es inmenso. Por ello, Romo dijo que en el marco del diálogo que se abrió con el gobierno tras las protestas de octubre pasado, se convocará a una reunión para debatir sobre los subsidios a los combustibles. De toda la gasolina que se vende en el país, del 30% tenemos identificado en la factura al comprador. En el otro 30% las facturas dicen consumidor final.
y el otro 30% no se factura. Pero no son los únicos productos. Las mayores incautaciones fueron de cigarrillos, precursores químicos, sustancias sujetas a fiscalización, prendas de vestir, alimentos, municiones y explosivos. Entre enero y diciembre de 2019, el perjuicio al Estado supera los $3 millones. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Vamos a una pausa en Telediario, como siempre invitándolo a que se mantenga informado minuto a minuto a través de nuestros canales digitales. Nos encuentra en Facebook como Telediario-EC, también en nuestra cuenta de Twitter como Telediario EC y por supuesto la página web www.ecuadortv.es. Regresamos enseguida con más información nacional e internacional. Retornamos con la información en Telediario. Gracias por seguir en nuestra sintonía. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, confirmó que el Ecuador respondió al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas del mes de octubre. La secretaria de Estado se refirió a las declaraciones del defensor del pueblo, Freddy Carrión, sobre la muerte de una persona en los días de violencia. La lista que había publicado la Defensoría. En esa lista hay accidentes de tránsito y en esa lista había nombres que no existían. Lo he dicho durante 3 meses. No se trata de una discusión entre un ministerio y una defensoría. Es que un tema tan delicado como el tema de personas fallecidas o de personas heridas tiene que tratarse con responsabilidad, con fundamento y no puede ser el resultado de algo que me hayan dicho. Entonces no hay problema. Seguramente el defensor va a poder mostrar los documentos que verifican lo que dice ese informe. Yo considero que no y es lo que he dicho públicamente. A nosotros eso es lo que nos interesa, que se conozca la verdad y espero que conforme avancen los casos, esa verdad sea evidente. El caso de Paola Guzmán Albarracín fue tratado en la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el primer caso de violencia sexual que se trata en el organismo contra niñas y adolescentes en el contexto educativo. Su madre pide justicia y reparación. El 12 de diciembre de 2002, la joven ingirió fósforo blanco y murió. El Centro Ecuatoriano para la Acción y Promoción de la Mujer expuso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de Paola Guzmán, abusada y embarazada por el vicerrector de un colegio público. Este le indicó que se someta a un aborto y el médico condicionó el procedimiento a tener relaciones sexuales con él. La joven se suicidó. La muerte de mi Paola fue lo que derramó el vaso para que se sepa toda la corrupción grande que existía en el Colegio Martínez Serrano, tantas chicas acosadas por el vicerrector y tantos profesores. Porque este hombre me la mandujo al suicidio. Después de que murió Paola, otras jóvenes afirmaron haber sido abusadas por la misma autoridad del colegio. Sí, después que mi hija se mata, comenzaron chicas a tomar diablillo. Una murió, una se salvó y 2 murieron. Y aparte comenzaron a hablar unas que también fueron acosadas. La carta que me deja a mí me dice: mamita, te quiero mucho. Perdóname lo que yo hice. La perito aseguró que el suicidio de Paola y las cartas que dejó buscaban dejar un mensaje. Se toma el fósforo el día en que la madre tiene que presentarse, pero se va para el colegio. Anudan un acto suicida de denuncia. La madre de Paola quiere justicia y que estos hechos no vuelvan a ocurrir. El Estado ecuatoriano lo que me puede reparar es que ya no haya más acoso sexual al nivel educativo y una reparación, una pequeña indemnización por mi hija Denise, porque yo soy una mujer enferma y quiero seguirle dando la educación, lo que Paola nunca tuvo. Colectivos feministas encabezados por Surcuna acudieron a las afueras del Ministerio de Educación en Quito para pedir justicia para Paola. Y en una acción de apoyo hacia Paola, de una acción de apoyo hacia la familia de Paola. Evidentemente estamos aquí para denunciar todos estos años de impunidad que ha tenido el caso de Paola. Para nosotras el caso de Paola no solo es un caso emblemático porque es un caso de violencia sexual en el sistema educativo, sino es un caso de feminicidio de Estado claramente, porque el Estado no actuó eficazmente para proteger la vida de Paola. La ministra del Interior escribió en Twitter: el Estado actuando como correspondía hace 17 años, asumiendo responsabilidad por sus acciones y omisiones, en referencia a esta declaración. A la señora Petita Albarracín y a Denise Guzmán, las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola Guzmán. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos.
En los temas internacionales, un sismo de magnitud 7.7 se registró en el Mar Caribe entre Cuba y Jamaica. No se reportan daños estructurales ni víctimas mortales. La alerta de tsunami fue retirada. Los habitantes de Cuba, Jamaica, Islas Caimán e incluso Miami y la península de Yucatán, en México, sintieron el movimiento producido por el terremoto de 7.7 grados de magnitud que se registró este martes en el Mar Caribe. El sismo principal ocurrió a las 14:10 hora local, seguido por varias réplicas, la más fuerte de 6.1 grados en el sur de las Islas Caimán. Las autoridades de los países afectados por el terremoto no reportaron víctimas mortales ni daños considerables en las estructuras, aunque videos registran el fuerte movimiento, por lo que en varios estados los ciudadanos prefirieron evacuar las edificaciones. Actualmente la alerta de tsunami emitida tras el sismo por un centro especializado en Hawái fue retirada, y la Coordinación Nacional de Protección Civil de México informó que se esperan posibles variaciones del nivel del mar menores a 1 metro en las costas del Caribe mexicano, lo cual no representa riesgo para la población. Una situación que se replica en el resto de países caribeños. Coralía Pérez, Medios Públicos. La ciudad portuaria de Génova en Italia pronto volverá a estar conectada tras la caída del puente que era la principal línea de conexión con el norte de Italia y Europa. Una nueva estructura devolvería la normalidad a la urbe. 15 meses después de la caída del puente Morandi en Génova, la ciudad avanza con la construcción de un nuevo viaducto que volverá a conectar la urbe con el norte de Italia y el sur de Francia. La estructura, situada a 2.5 kilómetros de distancia del puerto principal de Génova, se vino abajo el 14 de agosto de 2018 y causó grandes estragos en la economía de la ciudad, ya que era la unión entre el este y oeste de la urbe y también con el norte de Italia y Europa. Su caída también afectó a la movilidad de la ciudad. 3 líneas ferroviarias que pasaban por debajo fueron suspendidas. Además, 600 personas debieron abandonar sus hogares, ya que se encontraban en sitios amenazados por la inestabilidad de la estructura, que luego debió ser demolida junto a otros edificios. Debido a la importancia del puente, los trabajos se han intensificado y su finalización está prevista para el primer semestre de este año. 14 de los 18 pilares ya se han colocado, así como 7 de los 19 vanos. El nuevo puente tendrá 1.100 metros de longitud y para los ciudadanos de Génova será un símbolo de su renacimiento. Coralía Pérez, Medios Públicos. En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, 18 funcionarios del Ministerio de Salud ejecutan las 24 horas un protocolo de vigilancia con el fin de detectar casos de insuficiencias respiratorias agudas, entre ellas del coronavirus. Esta medida de prevención se efectúa en todos los aeropuertos, puertos y terminales a nivel nacional. Detectar, notificar y analizar casos sospechosos de enfermedades respiratorias agudas con el fin de evitar que el coronavirus ingrese al país es el protocolo de vigilancia epidemiológica que el Ministerio de Salud ejecuta en todos los aeropuertos, puertos y terminales del país. Bueno, frente a un caso sospechoso, si es que el pasajero está en vuelo, tenemos nosotros un aislamiento para la aeronave. Pero si es que no está en vuelo, si es que la persona presenta aquí los síntomas, igualmente hay un protocolo, tiene que venir a epidemiología, aquí al Ministerio de Salud, aquí en el aeropuerto, y de aquí se traslada de manera por separado, aislado, se le transfiere al sitio que nosotros tenemos de llegada. Solo en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, 18 funcionarios del Ministerio de Salud forman parte del protocolo de vigilancia epidemiológica. Adicional a ello, se adecuó 6 puntos de información para que los viajeros conozcan de qué se trata el coronavirus. El Ministerio de Salud Pública ha dispuesto que se realicen campañas de información y controles preventivos en los aeropuertos. Donde además existe un formulario de declaración de salud de las personas que vienen viajeras. Pero sí hay cierta observación especial. Necesario, dadas las circunstancias a nivel mundial, es importante prevenir. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, ya que en el país no existen casos de coronavirus. Y lo que no tenemos es casos. El Ministerio de Salud no puede todavía informar de casos porque no tenemos. Estamos tranquilos, no hay ningún paciente que podría alertarnos. El paciente chino que está hospitalizado no tiene un diagnóstico
de un virus, lo estamos manejando como una neumonía típica. Santiago Tello, Medios Públicos. El número de fallecidos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan en China se elevó a 132 y los casos confirmados a nivel nacional son 5.974. Esto mientras avanza la construcción del hospital para tratar a pacientes con esta enfermedad. Avanza en un tiempo récord la construcción en Wuhan del primer edificio para tratar a los pacientes infectados con el coronavirus. La ciudad es el epicentro del brote del coronavirus que deja hasta el momento más de 130 muertos e infectados a cerca de 6.000 en China y del que se han detectado casos en más de una decena de países. El hospital será una estructura prefabricada ubicada en una parcela de 25.000 metros cuadrados, tendrá capacidad para aproximadamente 1.000 pacientes y dispondrá de un centro de cuarentena. Esto mientras un grupo de expertos del Comité Estatal de la Salud para China advirtió que las personas pueden infectarse con el coronavirus, que causa un tipo de neumonía mortal desde una distancia de hasta 2 metros. Según los últimos datos, en Estados Unidos se confirman 5 casos, en Canadá 1, en Japón el 7º caso y de último momento Emiratos Árabes Unidos confirmó 4 positivos con la enfermedad. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. En las noticias internacionales, la excongresista peruana Keiko Fujimori vuelve a la cárcel. Un juez ha impuesto a la líder de la Fuerza Popular 15 meses más de prisión preventiva al considerar que existe riesgo de fuga. Esta decisión se da 2 días después de las elecciones legislativas en ese país. La líder opositora de Perú, Keiko Fujimori, volvió a prisión preventiva este martes, luego de que la Fiscalía hiciera la petición por supuestos aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht a sus campañas electorales de 2011 y 2016. Esto tras el pedido realizado por el fiscal José Domingo Pérez en el marco de la investigación por supuesto lavado de activos. De acuerdo con la decisión del juez Víctor Zúñiga, la medida inició inmediatamente, por lo que la policía procedió a su detención. Aunque Pérez, quien lidera el equipo que investiga el caso Lavallato en Perú, había solicitado que la medida fuera por 18 meses, aseguró estar satisfecho con la decisión del juez. Esto no es justicia. Esto es ajusticiamiento y venganza política promovidos por muchos intereses que se suman. ONGs que manipulan y chantajean al Poder Judicial. Ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política, algunos medios y periodistas que viven de la persecución y un gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización. La abogada de Fujimori, Juliana Loza, anunció que apelará esta medida. La ex candidata presidencial ingresó en prisión preventiva el 31 de octubre de 2018 y salió en libertad el pasado 29 de noviembre, después de que el Tribunal Constitucional declarara fundado un recurso de habeas corpus por 4 votos a favor y 3 en contra. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ofreció detalles sobre la captura de la prófuga de la justicia colombiana, la excongresista Aida Merlano, detenida por las autoridades venezolanas. Esta mientras que el gobierno de Colombia pedirá a Guaidó la extradición de la ex senadora prófuga. Las relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro están rotas. Entonces, en principio, cualquier tipo de relación tendría que ser con el presidente reconocido por Colombia. El día de hoy me reí mucho y voy a tratar de decirlo sin reírme, porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme.
Y salen a la luz nuevas imágenes del accidente de helicóptero de Kobe Bryant. Este martes, en el portal TMZ, quien dio la primicia sobre la muerte de la leyenda de los Lakers, publicó unas imágenes de los instantes posteriores a la tragedia, donde se ve al helicóptero envuelto en llamas, tal y como han revelado algunos testigos. Dichas fotografías fueron tomadas por un ciclista de montaña que se encontraba en un sendero cercano cuando el helicóptero de Kobe se estrelló contra la ladera. Esto mientras la Oficina de Medicina Legal de Los Ángeles identificó el cuerpo de Kobe Bryant y otras 3 de las 9 víctimas fallecidas en el accidente de helicóptero. Regresamos a las noticias nacionales y le contamos que el gobierno motiva a la ciudadanía a conocer los distintos planes de financiamiento que tienen para todos los ecuatorianos puedan acceder a su casa propia. El presidente Lenín Moreno entregó un departamento a una familia capitalina en un conjunto habitacional financiado por Mutualista Pichincha, que forma parte del plan Casa para Todos. Son departamentos como este que conforman el conjunto Retamo Park, construido por una firma de arquitectos y financiado por Mutualista Pichincha, que forma parte del programa gubernamental Casa para Todos. Magali Airosa decidió invertir y hoy recibió ya su departamento. Porque imagínense, con ese porcentaje del 4.99, ¿quién no puede, no? Y gracias a usted, presidente, por la oportunidad que nos ha dado. Es un conjunto habitacional ubicado en la ciudadela El Recreo, al sur de Quito. El presidente Lenín Moreno conminó a los ciudadanos a conocer todos y cada uno de los planes de financiamiento que ofrece el gobierno para que todos los ecuatorianos puedan acceder a casa propia. Realmente a una cuota bastante inferior a la que ofrece el mercado de capital en el Ecuador. En enero de este año, el gobierno nacional emitió el primer bono soberano por $400 millones para vivienda. El ministro de Economía, Richard Martínez, precisó que esta operación permitirá que los ecuatorianos tengan tasas de interés preferenciales en créditos para vivienda de interés social o de interés público. Por ejemplo, una vivienda de $40.000, lo vamos a exponer el día de hoy, tiene en el caso de la entrada también un nivel de preferencia, una entrada que pudiera ser de $2.000, que es la primera barrera para conseguir el crédito. El ministro de Vivienda, Guido Maquiavelo, dio a conocer, por ejemplo, que en viviendas de interés social existen en ejecución 33 proyectos habitacionales, con un total de 33.000 viviendas. Gracias al compromiso de las instituciones y del sector de la construcción, que finalmente aquí ya se ha sumado y muy activo. El gerente general de Mutualista Pichincha, Juan Carlos Alarcón, precisó que en este contexto, esta entidad financiera tiene una oferta de 4.628 viviendas, tanto de interés público como de interés social. Departamentos que valen $50.000, más o menos la cuota, incluidos seguros, es 310. En los departamentos que valen $60.000, incluidos seguros, la cuota es 370. Y en los departamentos que valen $70.000, la cuota más o menos es de $435. En agosto de este año estará lista la segunda etapa del conjunto Retamo Park, con 90 departamentos adicionales, cuyo 80% ya se encuentra vendido, según el gerente de Mutualista Pichincha. Javier Ceballos, Medios Públicos. Las deudas impagas de los usuarios de la Corporación Nacional de Electricidad es de $4 millones, mientras las públicas suman 400 millones. El anuncio lo realizó durante la presentación del equipo uruguayo de usinas y transmisiones eléctricas, UTE, que participa de la intervención de la estatal. Según el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, José Augusto, se creará una cámara de compensación a nivel nacional para transparentar las cuentas y anunció que los grandes deudores tendrán grandes sanciones. 4 millones de deuda, de valores pendientes, pero imagínense, eso en la facturación mensual tiene un peso. Son morosos, sencillamente no pagan, perdónenle la expresión, pateando la pelota y no pagan. Señores grandes deudores, paguen de acuerdo a la ley. Pero muchas veces vamos a cortar en el barrio a toditos. Y el grande, hay que cortarle al grande también. Pues. Esa es la medida y esa es la disposición que viene desde el presidente de la República. Mientras, para las deudas públicas cuya cartera vencida se sitúa en los $400 millones, se pide sincerar las cuentas. De esos $400 millones, la mitad corresponde a empresas públicas. Dentro del mismo sistema eléctrico tenemos que CENEL le debe a CELEC, TAME le debe a Petroecuador por consumo de combustibles. Petroecuador le debe a TAME por pasaje. Entonces, ¿por qué no tenemos un mecanismo que al menos
de dentro del Estado, sincerar las cuentas, cruzarlas y no afectar balances. Las denuncias ciudadanas por afectaciones en la facturación es considerado otro de los problemas estructurales que busca enfrentar la estatal, por lo que a partir del lunes, personal de Arconel atenderá estos casos. Mientras se tramita esta queja, no podrá cortarse el servicio de energía eléctrica. En cuanto al exceso de personal, el ministro fue enfático. El tema no es de los trabajadores, el tema es que debe ubicarse donde tienen que estar. Hay funciones en las cuales faltan y otras que sobran. Estas son algunas de las acciones que el equipo interventor de CENEL realizará durante su etapa inicial de 6 meses. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. El Ministerio de Economía y Finanzas y de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA, suscribieron un crédito por $70 millones, el mismo que se utilizará para financiar el programa de apoyo al avance del cambio de la matriz energética en el Ecuador. El ministro Richard Martínez destacó que el gobierno de Japón vuelve a prestar recursos al país para impulsar proyectos de desarrollo. El embajador de Japón en Ecuador, Fuji Sudo, resaltó que el trabajo conjunto entre el Ministerio de Economía y Finanzas del Banco Interamericano de Desarrollo y JICA, que contribuyó para promover este plan que beneficiará a todos los ecuatorianos. Gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Telediario. Le invitamos a acompañarnos en el programa Más Cerca. Hablaremos de temas de salud que son muy importantes para la familia ecuatoriana. Que tengan un excelente día.